¿El capitalismo es moral? Esa es la pregunta que tenemos ante nosotros. Y vamos a realizar un abordaje desde la economía y la filosofía, desde la economía y la ética, para resolver esta cuestión. En particular, vamos a considerar tres perspectivas, o las perspectivas de tres filósofos, tres pensadores, para analizar la cuestión de la relación entre economía y ética, y con base en ello dilucidar la cuestión: ¿el capitalismo es moral? Estos tres pensadores serán: primero, Santo Tomás de Aquino; segundo, Adam Smith; y en tercer lugar, André Comte Sponville. Se trata de pensadores relevantes para la cuestión, en tanto Santo Tomás de Aquino, pues es lo que podría considerarse el teólogo más importante de la Iglesia Católica. Adam Smith, a su vez, es un filósofo que es considerado como el padre de la economía, y de hecho un filósofo especializado en ética o moral. Y en el caso de André Comte Sponville, es un filósofo francés ateo que ha escrito un libro con este título: ¿El capitalismo es moral? Desde esa perspectiva tendremos las visiones de un teísta como Santo Tomás de Aquino y en otro extremo la visión de un ateo como Comte Sponville. Dicho eso, pasemos a la cuestión. Quiero comenzar comentando una anécdota. Yo estudié la carrera de economía. Todos mis estudios son en el área de economía, mis estudios formales. Un grado en economía, maestría en economía y doctorado en economía. Cuando llevé la carrera de economía, el grado de economía, me encontré con algo sumamente curioso. Que había un curso llamado Economía y Ética. De los 10 ciclos en que se estructura la carrera, este curso correspondía al 8º ciclo. Algo que desde ya llama la atención, o sea, el hecho de que este curso de Economía y Ética, en lugar de verse en los fundamentos, en los primeros ciclos, se vea por los finales. Pero eso puede ser una curiosidad más o menos manejable, y hay argumentos también para pensar tal vez que convendría poner el curso por los finales de la carrera. Pero lo que realmente me horrorizó y me sigue horrorizando es el hecho de que se trataba de un curso electivo. Tratándose de un curso electivo, pues la cuestión es que contemplar la relación entre economía y ética en la formación de un economista se termina dejando como algo opcional, como algo optativo. Y eso me parece algo muy, muy grave. Y eso para el caso de carreras de economía en que existe la asignatura de economía y ética o alguna de título similar. Porque existen múltiples carreras de economía en donde no existe ningún curso con ese nombre. Tal vez se dirá ese tipo de frases grandilocuentes de que la ética sí es parte fundamental de la formación del economista y que en realidad no es un curso simplemente, sino que es transversal a todos los cursos y que por lo tanto no viene al caso poner un curso de economía y ética, sino que en todos los cursos en cierto modo se habla de economía y ética. Eso se puede decir en teoría. Y normalmente a las instituciones les gusta mucho hablar sobre la ética y los valores humanísticos y la perspectiva integral y el pensamiento crítico y todo ese tipo de cosas en su misión y visión. Les gusta poner eso a todo tipo de instituciones. No me refiero a ninguna en particular. Es algo endémico. Eso se dice en teoría, en el papel, pero de ahí a que en la práctica realmente se incorpore el aspecto ético en la formación específica de los profesionales, ya eso es otra historia. Dicho esto, pasemos a la cuestión y vamos a examinarla desde el primer ángulo, desde el primer filósofo, el filósofo teísta católico Santo Tomás de Aquino. Pasamos a la primera de las 3 secciones de la presente conferencia. Economía y moral en Santo Tomás de Aquino.
Como es propio de mi forma de trabajar, yo procuro ser muy riguroso con las fuentes y trabajo con citas. Así que vamos a ello. Santo Tomás de Aquino, Suma contra Gentiles, libro 3, capítulo 117, escribe: es preciso que los hombres se unan entre sí con un mutuo amor. Los hombres son amados por Dios, quien les preparó la fruición de sí mismo como fin último. Como el hombre es naturalmente un animal social, precisa ser ayudado por los demás para conseguir su propio fin. Fin de cita. Entonces, lo que está planteando aquí Santo Tomás es un esquema antropológico. O sea, Santo Tomás proclama desde ya al hombre como un ser social. Pero es un ser social no en un sentido materialista, como suelen concebirlo los marxistas, en que, tal como dice Marx en su crítica a la filosofía del derecho de Hegel, en el prefacio de 1843, que la esencia humana no tiene realidad alguna verdadera y que es simplemente el entramado de las relaciones sociales. No. Para Santo Tomás, ciertamente el hombre es un ser social, pero no se queda meramente en el nivel social, fenoménico, sensible, materialista, histórico, sino que trasciende a ello y tiene un fin último, que es la unión con Dios. Entonces, entendemos al hombre en una situación de naturaleza, y la situación de naturaleza humana es vivir en sociedad. Lo propio del hombre es que es un animal social, que vive en comunidad, en la polis, pero al mismo tiempo está orientado hacia un fin trascendente, que es la unión con Dios. Lo que explica Santo Tomás entonces es que acá lo que tenemos es que unos requieren ser ayudados por otros para la consecución de los fines. Esto Santo Tomás lo entiende tanto respecto del fin sobrenatural, que es alcanzar la salvación eterna, la bienaventuranza, visión beatífica, unión con Dios, que son diferentes formas de referirse a la misma realidad en el pensamiento tomista, pero también plantea que esto se requiere para los fines de esta vida, para vivir en comunidad, para procurarnos lo necesario para cubrir nuestras necesidades. Santo Tomás entiende que en la estructuración económica de la polis, de la ciudad, de la sociedad, lo que se requiere es la cooperación. Pero no una cooperación movida por una motivación egoísta, sino una cooperación genuina movida por el amor. Esto es lo que nos plantea Santo Tomás. No es que haya un orden económico estructurado por el egoísmo y otro orden religioso estructurado por la caridad. Lo que busca Santo Tomás de Aquino es que el conjunto de relaciones en las cuales se inmiscuye el ser humano como ser social estén permeadas por la caridad, por el amor. Entonces, ya aquí tenemos una piedra de toque para juzgar a los sistemas económicos o políticos desde el pensamiento tomista. En la medida en que mejor pueda realizarse la vivencia social desde el amor, una cooperación desde genuinamente el amor, tendremos un sistema pues que será más acorde a esta perspectiva de Santo Tomás. Y en la medida en que tengamos un sistema guiado únicamente por egoísmo, pues eso no va muy en línea con este principio planteado por Santo Tomás. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en el sistema capitalista en la práctica? Esto no tiene por qué ser siempre y necesariamente así en todas las instancias de capitalismo, pero de forma generalizada en la práctica real del capitalismo en que vivimos, y más aún si se tratare de un capitalismo liberal, los hombres tienden a unirse entre sí a través del egoísmo. No bajo un marco comunitario, sino bajo un marco individualista. Los pensadores liberales piensan fundamentalmente no en términos de sociedades o de comunidades, sino en términos de individuos. Individuos que se relacionan entre sí en función de sus intereses. Y si cooperan es porque individualmente les conviene. Ese tipo de lógica que permea la práctica del capitalismo y que se ve reflejada, por ejemplo, en la teoría económica neoclásica, que es la teoría económica dominante con la que forman a los economistas
no va en línea con el pensamiento de Santo Tomás. Veamos otro principio que plantea el santo. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, Secunda Secunde, cuestión 77, artículo 1, respuesta. Escribe: podemos tratar de la compraventa en cuanto accidentalmente redunda en la utilidad de una de las partes y en detrimento de la otra. Por ejemplo, cuando alguien tiene gran necesidad de poseer una cosa y otro sufre perjuicio si se desprende de ella. En este caso, el precio justo debe determinarse de modo que no solo atienda a la cosa vendida, sino al quebranto que ocasiona al vendedor por deshacerse de ella. Entonces, en la visión de Santo Tomás sobre la configuración de un precio, la determinación de un precio en una transacción de mercado, no meramente hay que tener en cuenta desde una perspectiva ética, pues una cierta correspondencia o una cierta proporcionalidad con respecto al valor objetivo, por decirlo así, de la cosa vendida, sino que también hay que atender a la situación subjetiva de la persona a la cual se está vendiendo o de la cual se está comprando. Para Santo Tomás de Aquino, no es que pueda haber una especie de economía amoral, como si el fenómeno económico fuera amoral. En la visión de Santo Tomás, el fenómeno económico siempre y necesariamente es pasible de juicio moral. Efectivamente, las acciones económicas son actos humanos, y en los actos humanos están implicados el intelecto y la voluntad. Un acto económico como comprar o vender no es como estornudar, sino que implica nuestro intelecto y voluntad. Entonces, al estar implicadas esas dimensiones de agencia del ser humano, está implicada, por lo tanto, la dimensión moral, y toda acción y transacción económica desde un enfoque tomista es pasible de juicio moral. Dado esto, Santo Tomás juzga como ilícito no meramente pecado en el sentido religioso, sino como ilícito en el sentido ético e incluso bajo determinadas circunstancias, incluso ilícito en un sentido jurídico, el hecho de que uno pueda aprovecharse de la situación de necesidad de otro para venderle algo más caro. Esto es algo importante que no se puede perder de vista al analizar el pensamiento de Santo Tomás. En la Suma Teológica, Secunda Secunde, cuestión 77, artículo 1, respuesta, dice Aquino: nadie debe vender a otro una cosa a mayor precio que su valor. Entonces, en las estructuras de libre mercado de la práctica del capitalismo que tenemos, como sucede la mayor parte del tiempo en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Pues el vendedor trata de aprovecharse en lo posible de la situación de necesidad del comprador para venderle lo más caro posible. Y el comprador trata en lo posible de comprar lo más barato que pueda. Esa es la lógica que permea las transacciones de mercado, pero eso puede llevar a problemas. Así, por ejemplo, cuando se dio el atentado o la situación, como quieras verlo, del 11 de septiembre en los Estados Unidos, lo de las Torres Gemelas, piensa en el pánico que se extendió entre la población y piensen, por ejemplo, en los turistas, o sea, las personas de otros países que estaban en Estados Unidos, en esa zona o en zonas cercanas, en esos días. ¿No creen que por la preocupación de que pueda haber algún tipo de ataque terrorista más allá de eso, estas personas habrán querido volver a su país? Y querían ciertamente volver a su país. Y los precios se dispararon. Los precios de los vuelos, los precios de los hoteles. Y el punto es que tanto las compañías, pues, de transporte aéreo como los hoteles ganaban bien, en el sentido de que por la circunstancia estarían llenos. Pero lo que hicieron fue elevar desmesuradamente los precios. Entonces, bajo una lógica capitalista de libre mercado, uno dirá, claro, si la gente demanda más algo, pues cóbrale más. Pero desde la perspectiva de Santo Tomás, no es legítimo que nos aprovechemos de la urgencia de necesidad de otro para venderle más caro.
especialmente cuando son situaciones de grave necesidad. Asimismo, puede suceder que un comprador se aproveche de la necesidad del vendedor. Es común que uno negocie bastante el precio a la baja con los vendedores ambulantes, que generalmente son personas pobres en situación de necesidad, pero no suele presionar por los precios a la baja en ciertos bienes de lujo que igual compran. Ahora, no es que haya una fórmula matemática exacta para determinar cuál es el precio justo y cuál es el injusto. Esto se trata de principios éticos que nos permiten una cierta aproximación, aunque habrá determinados casos en que será evidente que hay algún tipo de transacción que claramente se aleja de la justicia. Sobre esto, Santo Tomás dice: Summa Teológica Secunda Secunde, cuestión 77, artículo 1, solución 1. El precio justo de las cosas no está fijado con precisión matemática, sino que depende de cierta estimación, de modo que una pequeña adición o sustracción no parecería destruir la equidad de la justicia. O sea, acá yo no estoy diciendo que hay que regular absolutamente todos los precios con una precisión matemática y automáticamente metan a la cárcel o denle 20 latigazos al que cobre un céntimo más o un céntimo menos. Yo no estoy diciendo eso. Lo que establece Santo Tomás es que hay una noción de precio justo, pero que puede haber un margen porque se basa en cierta estimación. Pero al mismo tiempo se entiende que hay situaciones que claramente se alejan de lo que sería un precio justo. Entonces, recordemos que en el capitalismo, en la práctica, se tiende a olvidar bastante la dimensión moral de las transacciones económicas y se deja la determinación del precio a un mecanismo supuestamente impersonal, que sería el sistema de precios. Entonces nos desligamos de nuestra responsabilidad personal y confiamos todo a ese mecanismo impersonal. Eso es peligroso y problemático. Dicho eso, consideremos este otro aspecto. Dice Santo Tomás: Summa Teológica Prima Secunde, cuestión 85, artículo 3, respuesta. En cuanto a la razón está la herida de la ignorancia. En cuanto a la voluntad está la herida de la malicia. En cuanto al concupiscible está la herida de la concupiscencia. Aquí Santo Tomás está hablando de los efectos del pecado original sobre el hombre. Santo Tomás, como pensador católico, entiende la doctrina del pecado original y entiende que el hombre, aunque es naturalmente bueno en tanto su naturaleza le viene de Dios, por causa de la caída en el pecado, tiene en sí como pegada una tendencia hacia el desorden, hacia lo malo. Y eso es lo que se conoce como concupiscencia. Pues bien, bajo esta premisa tenemos que el ser humano tiene cierta tendencia a la ambición, al orgullo, al consumismo, a la ira, a la gula, a la lujuria y todo ese tipo de cosas. Y eso, por la estructura misma de cómo funciona la acumulación capitalista, puede ser aprovechado y muchas de las veces será aprovechado para impulsar las ventas. Así, por ejemplo, en mi libro La economía irracional, que publicaba en 2021, en la página 87, apunto: se entenderá por imperativo pecuniario a aquel referido a la necesidad que tienen las empresas de ganar más y más dinero, constituyéndose así una espiral interminable de acumulación. De acuerdo con esto, el fin último de la producción capitalista es producir dinero para los poseedores del capital. Satisfacer a los consumidores sería solo un fin intermedio, siempre sujeto y condicionado al fin último. Ojo, el fin último del capitalismo no es satisfacer a los consumidores. Eso a lo más se usa como medio. Por ejemplo, ¿por qué en el sector público te tratan mal en la atención al cliente y normalmente en las empresas privadas te tratan bien? Sucede que la gente del sector público no tiene amor y la gente del sector privado es muy amorosa y está llena de caridad cristiana desde una perspectiva atomista. No. Si te tratan bien en el sector privado es por un asunto de interés. O sea, porque el fin último es que en la medida en que te traten mejor y tú te sientas mejor, pues preferirás ir a ese tipo de instituciones. ¿Y cuál es el fin último entonces? Llenar los bolsillos de los propietarios del capital. Ojo, con eso no estoy diciendo
que ese mecanismo pues esté intrínsecamente mal. Pero lo que sí digo es que hay que tener cuidado con un sistema en donde el verdadero fin último no es la satisfacción del consumidor en sus necesidades, sino la acumulación del capital. Que eventualmente eso pueda ser más eficiente para la satisfacción de las necesidades del consumidor, sí, eventualmente puede ser más eficiente, pero deja en pie todavía la cuestión de cuán ético puede ser un sistema que se base en tal tipo de egoísmo, ¿no? Y ahí vienen las implicancias problemáticas, digo en la página 93 del libro. Otra implicancia del imperativo pecuniario es que las empresas buscarán estimular no meramente cualquier deseo, sino sobre todo los malos deseos, los deseos desordenados, los deseos desenfrenados. Estimular el vicio es mucho más rentable que estimular la virtud. Ergo, el sistema tenderá a estimular el vicio. O sea, Santo Tomás dice que el hombre tiene una tendencia hacia el desorden de sus pasiones. Si ese desorden de las pasiones permite vender mucho más, permite venderle al consumidor muchas más cosas, en mucha mayor cualidad y a mucho mayor precio, que lo que permitiría vender una situación en la cual todos sean virtuosos, entonces al sistema, como lo que le importa es impulsar las ventas, llenar los bolsillos de los que detentan el capital, pues lo que tendría que hacer, por un asunto de lógica muy básica, es impulsar la concupiscencia. Apunto también en la misma obra, página 93. Piénsese ahora en un hombre terriblemente vicioso, en una especie de encarnación de los 7 pecados capitales. Él está poseído, por ejemplo, por la lujuria. Eso da una infinidad de posibilidades para venderle una infinidad de cosas. Suscripciones a canales pornográficos, cuentas premium, servicios de todo tipo, juegos eróticos, juguetes eróticos, formas aberrantes de turismo, etcétera, etcétera y etcétera. Y no basta con venderle un producto, y un tipo así considera hasta a las personas como productos. Él querrá otro, y otro, y otro, y otro. Es el consumidor perfecto porque siempre está insatisfecho. Siempre quiere más y cuando se le da más, sigue insatisfecho porque sigue queriendo más. Se cree que puede ser un problema la falta de dinero, pero no se olvide que ese hombre es la encarnación de los 7 pecados capitales. Luego está poseído por el pecado de la codicia. Así que se habrá agenciado los medios, incluso o tal vez sobre todo deshonestos, para conseguir mucho dinero. Además está poseído por la envidia, así que comprará compulsivamente, con tal de no estar por debajo de aquellos a quienes envidia. Es más, al estar también poseído por la soberbia, procurará estar siempre por encima de todos, especialmente sus estándares de consumo. Y por supuesto, la gula jugará también un papel importante en constituir a este hombre como el perfecto consumidor. Por tanto, en virtud del imperativo pecuniario, contrariamente a un predicador que estimule las virtudes, la publicidad tendrá que estimular los vicios. Fin de cita. Entonces, como Santo Tomás reconoce la concupiscencia en el hombre, este es un peligro que está presente y que en la práctica se concreta en el sistema capitalista que vemos. Yo no digo que siempre y necesariamente tenga que ser así en todas instancias de capitalismo, pero lo que sí digo es que por ese tipo de estructura hay una tendencia hacia estimular eso, y una tendencia que no es para nada pequeña. Pasemos al segundo pensador, segunda sección de esta conferencia, economía y moral en Adam Smith. Hay que decir que Adam Smith, que es considerado el padre de la economía, de profesión no fue economista, sino un filósofo especializado en moral. El libro más importante de Adam Smith no es La riqueza de las naciones, pese a que este es el libro más influyente y más conocido, sino más bien, al menos según él lo consideraba, su obra más importante es La teoría de los sentimientos morales, un libro sobre ética, que fue el primero y el último de sus libros porque lo publicó 2 veces, en 1759 y en 1790. Ahí publica una versión revisada, ¿no? Pues bien, miren lo que nos dice este filósofo en su obra Teoría de los Sentimientos Morales, edición de 1790, parte 1, sección 1, capítulo 5. Abro cita. Sentir mucho por los demás y poco por nosotros mismos.
Restringir nuestros impulsos egoístas y fomentar los benevolentes constituye la perfección de la naturaleza humana. Solo así puede producirse entre los seres humanos esta armonía de sentimientos y pasiones que resume toda su gracia y propiedad. Fin de cita. Entonces, Adam Smith, hablando como filósofo, miren qué importancia le da a la ética. Dice que la perfección de la naturaleza humana es que actuemos con bondad, con amor, con empatía, con interés por los demás. Esta cita de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith parece bastante la primera cita, al menos en algunos puntos, que le leí de Santo Tomás de Aquino. Entonces pareciera como que es Adam Smith, el teórico del capitalismo, de la primera revolución industrial, y Santo Tomás de Aquino estuvieran en la misma línea. Pero es aquí donde va a venir el quiebre. Permítanme leerles un pasaje de la obra más conocida de Adam Smith, La riqueza de las naciones, cuyo título completo es Investigaciones sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicada en Londres, 1776, libro 4, capítulo 2, escribe Smith. Todo individuo trata de emplear su capital de tal forma que su producto tenga el mayor valor posible. Generalmente no pretende promover el interés público, ni sabe cuánto lo está fomentando. Lo único que busca es su propia seguridad, solo su propio beneficio. Y al hacerlo, una mano invisible lo lleva a promover un fin que no estaba en sus intenciones. Cuando busca su propio interés, termina promoviendo el de la sociedad más eficientemente que si realmente quisiera promoverlo. Fin de cita. Esa cita es la cita clave de todo el libro de Adam Smith. Es la cita más referenciada, aquella donde habla de la noción de la mano invisible. Es decir, Smith te plantea un sistema económico en un marco capitalista en que cada individuo es un egoísta, que lo único que le interesa, no son palabras que yo le estoy atribuyendo, es lo que él dice, lo único que le interesa es su propio beneficio. Pero pese a que tienes todo un conjunto, vamos a decirlo de forma un poco fea, de cerdos egoístas que lo único que les interesa es su propio beneficio, una mano invisible hace que en la práctica surja el beneficio social. Y esa será la maravilla, supuestamente, del capitalismo, que tienes individuos egoístas, pero que generan un resultado mejor, incluso si todos los individuos fuesen solidarios. Pero aquí vemos una dificultad, porque acá Smith nos está hablando de un sistema que resulta bien a nivel económico, pero a nivel ético la motivación que lo estructura es, en cada uno de los individuos, el egoísmo. Pero en la primera cita que les leí, Adam Smith dice que la perfección de la naturaleza humana está en pensar mucho en los demás y poco en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es posible que un filósofo especializado en moral al mismo tiempo nos esté hablando de un sistema económico estructurado de una forma totalmente contraria a lo que él mismo proclama como la perfección de la naturaleza humana? Bueno, para resolver este dilema, tenemos que atender al punto siguiente. Adam Smith distingue dos dimensiones del acto moral, las intenciones y el resultado. Dice Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, parte 2, sección 3, capítulo 2. Yo diría que a pesar de que las intenciones de toda persona sean siempre propias y benévolas, por un lado, o impropias y malévolas por otro, aún así, si fallan en producir sus efectos, sus méritos parecerán imperfectos en un caso y sus deméritos incompletos en el otro. O sea, para Smith, tú puedes tener bonitas intenciones, pero si tus resultados en la práctica no son buenos, eso disminuye tu mérito. Entonces, en la visión de Smith no basta la intención, prima el resultado en el juicio moral. ¿Y qué significa esto? Que el egoísmo en sí mismo es un vicio y sería lo que estructuraría el capitalismo de acuerdo al propio Smith. Pero este egoísmo sería santificado por sus buenos resultados. El egoísmo moralmente malo para cada individuo sería socialmente santificado por la eficiencia económica que generaría. Es así como se concilian los dos extremos en el pensamiento de Smith. En La riqueza de las naciones, libro 1, capítulo 2, o sea, desde los comienzos, dice Smith: no es la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero, la que nos procura el alimento, sino el cuidado que tienen ellos de su propio interés.
todo estructurado conforme al egoísmo. El problema es que este tipo de visión utilitaria puede llevar a un tipo de sociedad cínica, y eso es en gran parte lo que vemos en el capitalismo en la práctica. Esto lo expresó otro pensador, Bernard Mandeville, quien en su famosa obra La fábula de las abejas apunta: solo los tontos se esfuerzan por hacer de un gran panal un panal honrado. Fraude, lujo y orgullo deben vivir si queremos gozar de sus dulces beneficios. Entonces es como que el ser honrado no permite construir una economía tan eficiente, pero un conjunto de gente egoísta y ambiciosa y con muchos vicios sí permite construir una economía muy dinámica. Imagínate un conjunto de empresarios ambiciosos vendiéndole a consumidores absolutamente dejados llevar por su concupiscencia. Sería un sistema con mucha circulación de dinero, de mercancías, con gente que trabajaría por conseguir más dinero, con ventas muy dinámicas y con un gran crecimiento del PBI. Pero, ¿qué tan bien estará parada esa nación desde un juicio moral? Esa es una buena pregunta. Si pusiéramos una instancia trascendente de juicio sobre las naciones, algo así como lo que los cristianos proclamamos como Dios, pues y si Dios tuviera que hacer una especie de ranking de las naciones con base en la situación moral generalizada, puede ser que las naciones con más eficiencia económica al estilo Adam Smith moralmente no salgan tan bien paradas a los ojos de un Dios omnisciente que conoce las intenciones y todo ello. El pensador utilitarista Jeremy Bentham también apunta: la naturaleza ha situado a la humanidad bajo el gobierno de dos dueños soberanos, el dolor y el placer. Solo ellos nos indican lo que debemos hacer y determinan lo que haremos. El principio de utilidad reconoce esta sujeción. Entonces lo que tenemos es un criterio hedonista en una sociedad hedonista. Al respecto, apunto lo siguiente en mi artículo La santificación del egoísmo, discusión sobre las bases éticas, entre comillas, santificación también entre comillas, de la economía actual. Está en mi página web www.danteaurbina.com. Abro cita. En la segunda edición de la teoría de los sentimientos morales, Smith dedica duras críticas a Mandeville y a Bentham por haber elevado a la utilidad placer a la categoría de principio. Pero era demasiado tarde. La piedra estaba echada. El ser se confundía con el deber ser. La conducta aparentemente más recurrente fue tomada como la base para la dirección de toda la vida económica. Esa es la consecuencia que tenemos. Podría hablar bastante más sobre esto, pero vamos avanzando al tercer y último pensador. Tercera sección de la conferencia. Economía y moral en André Comte Sponville. André Comte Sponville es un filósofo ateo francés. Es un tipo muy interesante. Él se proclama como ateo, pero al mismo tiempo culturalmente en cierto modo es como cristiano. Es curioso. De hecho, uno de los pensadores favoritos de André Comte Sponville y al que cita bastante es a Blaise Pascal, que es un pensador cristiano. Bueno, André Comte Sponville en su libro El capitalismo es moral, editorial Paidós, Barcelona 2004, dice en la página 59 a 60, abro cita: nos vemos confrontados aquí a lo que llamaré un primer orden, lo que propongo llamar orden económico-tecnocientífico. Este orden tecnocientífico está estructurado internamente por la oposición entre lo posible y lo imposible. Fin de cita. Aquí André Comte Sponville está desarrollando su interesantísima teoría de los cuatro órdenes. El primer orden que él va a distinguir para la vida humana es el orden tecnocientífico. Entonces, como dice, está estructurado por el binomio lo posible y lo imposible. Por ejemplo, es posible técnicamente hoy en día llegar al final de la Vía Láctea con una nave espacial en un plazo de vida humana. Técnicamente no es posible. Tal vez en el futuro lo sea, pero al presente no. ¿Son posibles los viajes en el tiempo? Al menos dada la situación presente, no vemos que sean posibles los viajes en el tiempo. Entonces hay ciertas cosas que son técnicamente imposibles, ¿no? Esto también lo planteé en el ámbito económico. A ver, en la práctica es posible vender un kilo de sal a $3 millones, siendo este simplemente un kilo de sal,
No un kilo de sal que fue probado por una superestrella, ni nada de eso. O sea, hablemos de un kilo de sal común y silvestre sin ninguna característica intrínseca o extrínseca más allá de ser un kilo de sal. ¿Es posible venderlo a 3 millones de dólares? No, no es posible. Entonces, en el orden económico tecnocientífico hay ciertas cosas que no son posibles. Pero hay un rango amplio de cosas también que sí son posibles. Por ejemplo, ¿es posible contratar a una persona y pagarle menos de $1 al día para una jornada laboral de 12 horas? Sí, técnicamente sí es posible. Económicamente es posible hacer eso. ¿Es posible técnicamente realizar un aborto? Claro que sí. O sea, ejecutar un aborto no es algo que sea técnicamente muy complicado. Tiene sus complicaciones, pero no es algo que sea, vamos, como enviar al hombre a la luna, ¿no? Entonces, técnicamente es posible realizar un aborto, técnicamente es posible ejecutar a personas en campos de concentración como hicieron los nazis, etc. Sobre el aspecto económico, dice Comte Sponville en la página 61. Cada vez que la cotización del cacao pierde 20 céntimos por tonelada en Londres o Nueva York, decenas de miles de personas descienden por debajo del nivel de pobreza en los países productores. Esto no basta para hacer remontar las cotizaciones, pero nos prohíbe abandonarnos tranquilamente a las leyes de mercado. O sea, él mismo entiende que el mero libre mercado puede generar fluctuaciones de precio que pueden a su vez generar un perjuicio tan grande sobre el bienestar de personas vulnerables que no podemos dejarlo todo a esa instancia. Entonces se plantea la posibilidad de los límites o la necesidad de los límites. Y en la página 62 apunta: ¿qué puede imponer límites desde el exterior a este orden tecnocientífico? Un segundo orden que propongo llamar el orden jurídico-político, concretamente la ley, el Estado. Este orden jurídico-político está estructurado internamente por la oposición entre lo legal y lo ilegal. Fin de cita. Entonces, técnicamente, ¿es posible hacer un aborto? Sí, técnicamente sí es posible. Jurídicamente, ¿es lícito? ¿Es legal hacer un aborto? Bueno, depende a qué país te refieras. Hace muy poquito, de forma lamentable, en Colombia han aprobado el aborto. ¿Y qué tenemos en esa circunstancia? Que es legal. Entonces, técnicamente es factible y jurídicamente se permite. Es legal abortar. Al mismo tiempo, recordemos que fue legal enviar a judíos a los campos de concentración. Habían decretos legales que amparaban esas acciones en los campos de concentración. Bajo la lógica interna de un orden jurídico, la mayor parte de las brutalidades cometidas bajo el régimen nazi fueron legales, al menos bajo una noción de ley positivista. Y eso plantea una dificultad. Miren lo que dice Comte Sponville, página 63. Ninguna ley me prohíbe el egoísmo, ninguna ley me prohíbe el desprecio, ninguna ley me prohíbe el odio, ninguna ley me prohíbe, es tan tonto como esto, la maldad. Por ejemplo, hay leyes que me prohíben asesinar a mi vecino. Hay leyes que me prohíben robarle sus pertenencias a mi vecino. Pero no hay ninguna ley que me prohíba odiar a mi vecino. No hay ninguna ley que me prohíba el egoísmo. Hay leyes que me pueden obligar a pagar impuestos, por ejemplo. Y yo puedo pagarlos, pero por dentro sentir mucho odio. No hay ninguna ley que me prohíbe el odio, ninguna ley me prohíbe la maldad. Entonces Comte Sponville plantea la necesidad, recordemos, Comte Sponville es ateo, plantea la necesidad de otra instancia. Páginas 69 y 75, dice: ¿qué puede imponer límites desde el exterior a este segundo orden? Un tercer orden que propongo llamar el orden de la moral. Si no tenemos derecho individualmente de ser canallas legalistas y si el pueblo colectivamente no tiene todos los derechos, no es por razones jurídicas o políticas, sino por razones morales. Está estructurado internamente por la oposición del bien y del mal, del deber y la prohibición.
Entonces entiéndase, como muy bien entiende este filósofo ateo, que no es lo mismo lo legal que lo moral. Desde esa perspectiva es lógicamente posible plantear el escenario de que haya ciertas cosas que sean legales y al mismo tiempo sean inmorales. Una instancia, por ejemplo, puede ser el aborto. El aborto eventualmente en algunas naciones puede ser legal, pero eso no quita de que sea pasible de juicio moral. Y bajo perspectiva, por ejemplo, como la de Santo Tomás, que yo suscribo, sería inmoral. O si quieren un ejemplo menos controversial, bueno, tomemos el de los campos de concentración. Ciertamente serían legales bajo una idea positivista sobre la ley, pero sigue siendo inmoral hacer eso. Dice Sponville, página 77. El orden moral, si no necesita ser limitado, como si se pudiera ser demasiado moral, ha de ser completado, porque en sí misma la moral es insuficiente. Imaginen un individuo que cumpliera siempre con su deber, pero no hiciera nada más que su deber. Para que lo entiendan muy claro, piensa en lo siguiente. Le puedes preguntar a tu mamá, mamá, ¿por qué me ayudas tanto? ¿Por qué te preocupas por mí? ¿Por qué me preparas el desayuno en la mañana? ¿Por qué te levantas tan temprano para procurar que yo esté bien? ¿Por qué me andas preguntando dónde estoy cuando llego tarde a la casa? ¿Por qué, mamá? Y tu mamá responde, porque es mi deber. Y si realmente redujese todo eso al mero asunto de deber, como cumpliendo un deber moral de que los padres moralmente deben preocuparse por los hijos, la respuesta sería válida, pero sentimos que le falta algo, ¿no? O sea, la respuesta de verdaderamente contenido es porque te amo. Entonces, alguien que cumpla simplemente el deber moral en el sentido externo y todo eso, pero no tenga realmente amor en su corazón, es un canalla moralista. Se puede ser un canalla al mismo tiempo siendo un tipo moral, al menos en términos de cumplir los deberes externos. En el contexto religioso es lo que eran los fariseos, canallas moralistas, sin caridad en el corazón, pero que externamente como que cumplían. Dice el ateo Comte Sponville, páginas 78 y 79. Les propongo, con el riesgo de simplificar mucho, entender por moral todo lo que se hace por deber y por ética todo lo que se hace por amor. El orden ético, el orden del amor. Este cuarto orden se encuentra estructurado internamente por la oposición de la alegría y de la tristeza. Dice en la página 87-88. ¿Cómo iba a ser moral la economía si no tiene voluntad ni conciencia? Solo hay, como decía Althusser, procesos sin sujeto ni finalidad. Llegamos al punto central de la tesis de Sponville, ya para terminar. A la pregunta del título de su libro, ¿el capitalismo es moral?, Sponville plantea una distinción de 4 órdenes: el orden tecnocientífico, el orden jurídico-político, el orden moral y el orden del amor. Y va a decir que el capitalismo corresponde al orden tecnocientífico, y que el orden tecnocientífico es distinto al orden de la moral. Entonces el capitalismo no será moral ni inmoral, sino simplemente amoral. Dice en la página 89, mi tesis es radical. En este primer orden, el orden económico-tecnocientífico, nada es nunca moral, y al mismo tiempo nada es nunca rigurosamente inmoral. La lluvia cae, pero nunca es moral ni inmoral. Página 89 también. Distinción de órdenes. No es la moral la que determina los precios, sino la ley de oferta y la demanda. No es la virtud la que crea el valor, sino el trabajo. No es el deber el que gobierna la economía, sino el mercado. Por lo tanto, a mi pregunta título, ¿el capitalismo es moral?, mi respuesta es no. Pero por supuesto hay que precisarla, no digo matizarla. El capitalismo no es moral, pero tampoco es inmoral. Es, pero entonces total, radical y definitivamente amoral. Fin de cita. Entonces, esa es la visión de Sponville, que el capitalismo es amoral, que la moral se encuentra en otro orden de cosas. Personalmente discrepo de la visión de Comte Sponville. En la práctica, la economía real, porque cuando hablamos de capitalismo nos referimos a una economía que se desenvuelve en la realidad, viene constituida por las acciones de los individuos. Si tú no tienes acciones de los individuos, no hay capitalismo. Y todas las acciones de los individuos, en tanto impliquen intelecto y voluntad, son pasibles de juicio moral.
Desde esa perspectiva, contra Sponville no diré que el capitalismo es amoral, sino diré que el capitalismo es un fenómeno humano y social o una forma de estructuración o sistema humano, social, pasible de juicio moral, de tal modo que habrá determinadas instancias de operación del capitalismo que podemos calificar como morales y otras como inmorales, pero ciertamente hay una dimensión moral de esto. El problema de la visión de Sponville es que ve los límites como algo que se impone desde el exterior, cuando en realidad los aspectos institucionales, es decir, las creencias, las culturas, las leyes, etc., no son algo exterior a la economía real, sino que son constituyentes desde dentro de lo que es la economía en sí misma, como bien señalan los economistas institucionalistas. Así también los aspectos morales son constituyentes desde dentro de lo legal, sea para bien o para mal. Cuando digo aspectos morales puede ser también algo en contra de los principios morales. Pero a final de cuentas, toda acción humana, sea económica o legal, tiene esta dimensión y no puede ser soslayada. Por lo tanto, a la pregunta del inicio, ¿el capitalismo es moral? Responderé diciendo, el capitalismo es pasible de juicio moral. Y podemos decir que es moral en el sentido de que puede ser moralmente juzgado en tanto está estructurado por acciones humanas. Dicho eso, esto no implica afirmar que todas las instancias de operación del capitalismo serán morales. Tampoco afirma automáticamente que todas serán inmorales, sino que hay una complejidad de confluencias de acciones, intenciones, motivaciones y resultados humanos en la estructura económica. Que el resultado económico no sea definido por cada una de nuestras decisiones individuales no implica que nuestras decisiones individuales no influyan o estén implicadas en este proceso. Simplemente significa que hay muchas decisiones individuales, morales o inmorales, pero pasibles de juicio moral como toda acción humana. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas. Gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es la opinión que le concierne sobre el economista Amartya Sen, que intenta hacer una síntesis entre economía y los aspectos éticos? Amartya Sen es un economista que me cae muy bien, economista indio, premio Nobel de 1998, se lo ha llegado a llamar la Madre Teresa de la economía. En tanto, Amartya Sen es un economista sumamente preocupado por la situación de los pobres. De hecho, uno de los motivos fundamentales por los cuales se le dio el premio Nobel en 1998 es porque mostró que el problema de hambre en el mundo no es un problema de producción, sino de distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo hay suficiente alimento producido para que las personas todas puedan alimentarse convenientemente. Pero la distribución de tal alimento es tal que en un mundo donde técnica y físicamente hay suficiente alimento para que todos coman para satisfacer sus necesidades básicas, hay gente que sigue muriendo de hambre. Entonces, yo puedo entender, digamos, la situación de la Edad Media en un sentido ético, o la situación de la Edad Antigua, por ejemplo, de economías agrarias, rurales, que dependen de la agricultura para su subsistencia, y si eventualmente hay una sequía, una granizada, un huracán o lo que sea, se pierden las cosechas y la gente muere de hambre. O sea, por decirlo así, éticamente yo puedo entender eso porque es algo que se escapa a la voluntad humana, pues, ¿no? O sea, que venga un tornado o que venga una sequía que destruya las cosechas es algo que nadie quiso ni planificó directamente. Entonces, en sociedades precapitalistas, donde no había suficiente alimento para que todos puedan comer, pues se puede entender desde una perspectiva moral un tanto más la situación. Entender en el sentido de que no sea algo sorprendente, o sea, si no hay suficiente alimento producido, lamentablemente, esto es muy lamentable, es muy triste, pero si no hay suficiente alimento producido, habrá quienes pasen de hambre y quienes eventualmente mueran de hambre.
Pero lo que me parece una absoluta aberración, de la cual se habla poco, es que en la sociedad capitalista actual, y ya desde hace unas décadas, tenemos de sobra la capacidad productiva y la cantidad producida suficiente para que todos coman. Y hay gente que aún así muere de hambre. Y me parece un escándalo que la gran mayoría de economistas nunca hablen sobre eso que estoy diciendo ahorita. Y que nunca piensen, ni siquiera se les haya pasado por la cabeza este tipo de problemática. Como en las sociedades precapitalistas había gente que moría de hambre, pero es que no había suficiente producción de alimento. Y en cambio, en nuestra sociedad capitalista, que tanto algunos proclaman el triunfo del capitalismo, el estruendoso triunfo del capitalismo, ¡viva el capitalismo! Sí, está muy bien, aplaudo al capitalismo por el que haya desarrollado la capacidad productiva suficiente para producir tal cantidad de alimento que se pueda alimentar a todos los seres humanos. Pero al mismo tiempo me parece una aberración en ese mismo marco de referencia que haya gente que muera de hambre. Entonces, como digo, Amartya Sen ha mostrado que el problema es de distribución. E incluso en su libro Hambre y Propiedad, Amartya Sen plantea, con base en investigación empírica, que tú puedes tener estructuras de libre mercado con respeto a los derechos de propiedad y aún así que haya gente que pase hambre. Por lo tanto, no es automáticamente que el libre mercado va a eliminar el hambre sin más para todos. Este tipo de reflexiones me parecen fundamentales y el hecho de que la gran mayoría de economistas ni siquiera haya pensado sobre este asunto habla muy mal sobre la forma en que se enseña y aprende la economía. De acuerdo, muchas gracias por su respuesta. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es la opinión que le merece la crítica que hace el economista que ganó el premio Nobel en 1974, von Hayek, con respecto a el concepto de justicia social, diciendo que no se puede hacer una crítica directamente al mercado porque no es atribuible a un individuo en concreto y por lo tanto hablar de justicia o justicia social es un término redundante? Bien. En primera instancia, ciertamente Hayek habla del atavismo de la justicia social. Hayek considera la justicia social como pues un sortilegio, una superstición cuasi religiosa. Así le llama Hayek. Y sí, efectivamente, Hayek ganó el Premio Nobel de Economía en el año 1974. Pero cabe anotar también, para quienes no lo sepan, que él no fue el único en ganar el premio Nobel en ese año, sino que en 1974 también se dio el premio Nobel de Economía a Gunnar Myrdal, que es un economista institucionalista. En su libro Contra la Corriente, o en sus teorías sobre el problema del subdesarrollo, Gunnar Myrdal plantea un esquema muy distinto a lo dicho por Hayek. Así, por ejemplo, Gunnar Myrdal, que es un economista institucionalista y que está entre mis favoritos, plantea el problema de la causalidad circular de efectos acumulados. Básicamente esto va a que en las naciones pobres, por tener baja productividad, por tener personas menos alimentadas y con menos educación, va a haber menos capacidad para, en los mercados internacionales, competir y salir adelante. Entonces, esta desventaja va a hacer que en la competencia salgan aún con más desventaja y esa mayor desventaja va a crear condiciones que a su vez los pondrán en pobreza. Y esa pobreza les generará desventaja que hará que queden más atrás y queden en situación de pobreza. Y así en un espiral que se refuerza a sí mismo. O sea, si automáticamente abrimos una estructura de mero libre mercado para que compitan todos los países, no es que automáticamente todos salen ganando. Como apunta el economista Eric Regner, se pueden dar dinámicas de subdesarrollo schumpeteriano y analiza el caso de Haití y cómo Haití tiene estructuras en que abre su libre mercado y aún así sigue perpetuado en una situación de producir bienes primarios en condiciones laborales muy, muy deplorables y que esa situación no cambia, sino que hasta se refuerza con ese tipo de estructura de mercado. Bien, entonces vamos a la cuestión de Hayek. Esto de decir que no puede haber una noción de justicia social porque las estructuras de mercado son algo que no depende de la voluntad de un solo individuo,
es poco razonable. ¿Por qué? Porque lo moral o lo inmoral es algo que se refiere al individuo, pero el individuo es un ser social. Entonces, el individuo como ser social se relaciona, vive, subsiste, transa en una estructuración de relaciones sociales. Y esas relaciones sociales no son algo que existan por separado de los individuos. Las transacciones de mercado no son algo que existan por separado de las decisiones individuales. No será ciertamente la decisión de un solo individuo. Habrán implicadas las decisiones de muchos individuos. Pero del hecho de que haya muchos individuos implicados en algo, no se sigue que ese algo no sea pasible de juicio moral o que los individuos implicados en ese algo no sean pasibles de juicio moral en su implicación en ese sistema. Así, por ejemplo, en el caso del régimen nazi, cuando se realizaron los juicios de Nuremberg y pues se juzgó a los que participaron en el mismo, uno de los burócratas nazis declaraba en los siguientes términos. Decía que él no tenía personalmente ninguna aversión contra los judíos. Personalmente no tenía nada en contra de los judíos, no los odiaba ni nada de eso. Simplemente a él le habían dicho que de forma administrativa los individuos que tuvieran la etiqueta judío tenían que ser enviados a campo de concentración o a cámaras de gas. Entonces, él gestionaba un sistema computarizado con el sistema antiguo de tarjetas. Entonces, cuando había tarjetas que correspondían al código judío, pues entonces en el sistema impersonal había que poner la tarjeta de forma tal que se haga la vinculación que tal persona debía ser llevada, por ejemplo, a una cámara de gas. Ahora bien, si alguien en los juicios de Nuremberg dijera, no, es que en realidad esto es un sistema que me trasciende, es que en realidad aquí se trata de todo un sistema amplio de leyes y de política y militar y geopolítica que escapa a mi decisión individual. Yo solo con mi decisión individual no puedo cambiar el régimen nazi y yo vivo dentro de ese marco de referencia y actúo en ese marco de referencia. Eso no elimina el juicio moral sobre esa persona individual. Pero no solo eso, sino que tampoco elimina la posibilidad de que podamos realizar un juicio moral sobre el sistema en su conjunto. Entonces, ahí lo que yo encuentro en Hayek es una falacia non sequitur. Del hecho de que en un sistema social no se puede explicar el resultado por la acción de cada individuo tomado por separado, no se sigue que no podamos hacer un juicio moral sobre tal sistema, porque tal sistema sí tiene una estructuración de los individuos en conjunto. Y en conjunto, los individuos podrían, por ejemplo, negarse a actuar, negarse a comprar, negarse a vender. Los bienes que se transan en el mercado tienen cierta cualificación. Por ejemplo, si lo que se está transando en un mercado es, pensemos en un mercado de prostitución, o en un mercado o un libre mercado de abortos, que esto no es muy lejano de lo que pueden discutir los austriacos. Murray Rothbard, economista austriaco, llega a hablar del aborto libre, que bien sería administrado por empresas privadas, seguramente. Y al mismo tiempo, el mismo Murray Rothbard en su libro La ética de la libertad, capítulo 14, habla de un libre mercado de niños. Dice que los padres tienen derecho sobre un libre mercado de niños. Entonces, supóngase que hay un libre mercado de niños, tal como lo plantea el austriaco Murray Rothbard, en que los padres libremente vendan a sus hijos al mejor postor. ¿Ok? De acuerdo a los principios de Hayek, si tenemos un libre mercado con el juego del orden espontáneo y el orden de la catalaxia y todo eso en ese libre mercado de niños, habría que decir que no podemos calificar este mercado de justo o injusto porque los resultados de ese mercado no dependen de ningún padre individual. Creo que es absolutamente obvio que decir eso sería irrazonable. Entonces, considerando también la cualidad de los bienes, o entre comillas bienes en ocasiones, considerando la cualidad, mejor dicho, de los productos o servicios que se transan en un mercado, también puede haber una cualificación moral sobre ese mercado.
Así que por más de que en un libre mercado de niños la configuración del precio de mercado promedio para vender un niño, conforme a lo que decía Murray Rothbard, no dependa de la acción de ningún individuo en particular, yo no tengo problema con decir que ese mercado es injusto y va contra la justicia social e individual también, claro está. Muchas gracias, Dante. Pues ya solamente quedan 3 minutos para finalizar la conferencia, así que le dejaríamos dar unas últimas palabras si quiere reflexionar sobre algo más y ya lo daríamos por finalizado. Excelente. Quiero agradecer bastante la oportunidad que dan de suscitar un espacio como este en que se pueda hablar sobre la relación entre economía y ética. Muchas veces los filósofos hacen discusiones sobre la ética que quedan alejadas de la economía. O los economistas hacen simplemente discusiones técnicas sobre la economía que no consideran la ética. Necesitamos más que nunca en nuestras sociedades instancias como esta que ustedes están propiciando que permitan discutir sobre la relación entre la economía y la ética. Hay personas que dicen, yo soy conservador en lo moral y liberal en lo económico. Es algo que se ha puesto muy de moda hoy en día, ¿no? Yo soy liberal en lo económico y conservador en lo moral o conservador en lo social. Pero decir eso es una grandísima tontería porque es asumir que lo económico fuese una especie de sustancia químicamente pura que es separable de lo ético o de lo social. Como si la economía quedara en Plutón, ¿no? Nuestro mundo social fuera el planeta Tierra y la economía fuese algo distinto, algo separable. Como si entre lo económico y social pudiéramos hacer como una dicotomía entre agua y aceite. Esto no es así. Todo fenómeno económico por naturaleza es un fenómeno social. Y todo fenómeno social es por naturaleza intrínsecamente un fenómeno humano. Y toda acción humana que implique intelecto y voluntad, es decir, acciones distintas a parpadear o estornudar, pues acciones que impliquen intelecto y voluntad son pasibles de juicio moral. En consecuencia, digo que tenemos que reflexionar más profundamente sobre nuestras propias acciones en el mundo económico o sobre nuestras propias acciones económicas desde una perspectiva moral. Y también sobre el conjunto de los sistemas económicos, son pasibles de ser juzgados moralmente. Y para cerrar la idea, miren, es interesante cómo muchas veces libertarios plantean que al capitalismo no se lo puede juzgar desde una perspectiva moral porque es simplemente un sistema de organización técnico de la economía. Pero esos mismos que te dicen eso, después juzgan como inmoral al comunismo. Cuando cualquier comunista te diría que un sistema socialista también sería una forma de organización técnica de la economía. De hecho, el propio Marx no hablaba de una inspiración moral, al menos en su fase de Marx maduro, cuando escribe, por ejemplo, El Capital. Este Marx materialista considera a la ética simplemente como un subproducto de superestructura, imaginario, secundario, etc., de lo único real que sería la estructura económica materialista. Así que cuando yo escucho liberales que quieren dejar la consideración de lo moral fuera de lo económico o como algo subsidiario a lo económico, les diré, ahí se están pareciendo a los marxistas, porque los marxistas hacen exactamente lo mismo. En cambio, yo como pensador tomista procuro siempre pensar lo económico con lo moral, porque no son químicamente separables como sustancias diversas. Espero que haya quedado muy clara esa noción. No dejemos la moral fuera de la economía, porque si hacemos eso, corremos el riesgo de que nuestro sistema sea predominantemente no moral, sino inmoral. Imagínense a un tipo que actúe de forma amoral. Un ser humano que actúe de forma amoral terminará siendo inmoral, porque tiene deberes morales que no cumplirá. Bueno, lo mismo pasa con nuestro sistema. Muchas gracias.